Si existe un negocio de lo más lucrativo y próspero hoy en día en nuestro país, son las apuestas deportivas en línea, es decir, por internet. Lo vemos todos los días en la televisión, en la radio, en paneles publicitarios y en todas partes. Es un negocio que en nuestro país mueve más de 7.000 o 10.000 millones de soles al mes y que pérdidas por evasión de impuestos, es decir, no generan ningún impuesto, no pagan impuestos en el Perú. Hay pérdidas de más de 160 millones de soles a la semana. ¿Ya? Y todo esto porque en el Perú pues hay un vacío legal, porque aquí en el Perú se graba a casinos y tragamonedas, pero no existe una regulación para ese tipo de apuestas en línea, por internet. Y es ahí donde se genera esta pérdida de dinero para el erario de nuestro país. Ahora, esto evidentemente trae como consecuencia no solamente pérdida económica, sino pérdida en la capacidad de las personas, porque esto crea ludopatía. Hay personas que pierden su sueldo entero apostando. Porque fíjense ustedes, miren, esto a mí me recuerda el estribillo, justamente este comercial de Incabet, donde te dice, si te nace un disparate, con chocolate vamos con fe. Ya, ¿eso tiene algún sentido? ¿Tiene algo de lógica? Ninguna. Pero están atentando a lo más primario del cerebro humano. ¿Ya? O sea, a la creencia, a la fe. Tú mándate nomás, ten fe. ¿Ya? A eso, evidentemente, asociado a una precariedad económica que está pujante en nuestro país. Evidentemente, pues las personas, sobre todo los jóvenes, son los que están más pasibles de caer en este tipo de apuestas, porque claro, si no tengo trabajo, no tengo opciones más, tengo que buscar a ver si con fe y con un disparate que me cae en la cabeza y con chocolate de repente la ligo, ¿no? Seguramente sí, pero estas casas de apuestas tienen todo tan establecido que aún perdiendo la apuesta ganan, ¿ya? Porque ellos sí tienen todo un trabajo científico para hacer ese estribillo con un ritmo bastante pegajoso. Detrás de ellos hay científicos, hay sociólogos, hay comunicadores, hay antropólogos, hay toda una gama de diferentes campos de ciencia y de la comunicación para que confluya en esto. O sea, aquí es toda una estructura bien cohesionada para que ganes tú o pierdan ellos van a ganar igual. Porque les ponen un margen. Y como les digo, las pérdidas económicas son tremendas y también en la salud mental de las personas. Bueno, pero ¿quiénes son los que están detrás de estas apuestas? ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo proviene? Miren, el vacío legal, el gobierno ya ha tratado desde el 2018 intentar regularlo. ¿Y quiénes son los que ponen las trabas? ¿Quiénes más van a hacer, pues? Evidentemente los congresos que han venido siguiendo, como el actual, que, claro, el gobierno presente un proyecto de ley para que se regule, para que se ponga, para que se grave un impuesto, pero no pasa de llegar a las comisiones pertinentes en donde lo encarpetan y nunca se agenda para que entre a debate en el Congreso. Es decir, una vez más vemos pues que en el Congreso es de donde los defensores de estos grupos de poder económico no permiten que se regule para que puedan pagar impuestos. Otro problema es que en el Perú no existen como tales
estas empresas formalmente, no existen en el Perú y esto uno lo puede comprobar en la SUNAT. En la SUNAT, las más de 14 empresas de apuestas que hay en el país, todas o la gran mayoría que no están en el Perú, obviamente no figuran en la SUNAT, entonces tampoco por ahí se podría regular. La única es Te Apuesto, o una de las poquísimas es Te Apuesto, que es propiedad de la Tinca. Pero la Tinca ya está grabada con impuesto a casinos y tragamonedas, pero no a apuestas en línea. Y además hay otra cosa que también es importantísimo decirlo, ¿no? Hay toda una gama de apuestas que uno no necesita saber ni siquiera las reglas del deporte por el cual vas a apostar. Porque para poner como ejemplo el fútbol, que es lo que más mueve, ¿no? Tú no tienes que saber las reglas del fútbol, tú tienes que, simplemente te ponen ahí en qué momento va a entrar el gol, o cuántas tarjetas amarillas, cuántas tarjetas rojas, o si va a ser por penales o no va a ser por penales. Es decir, hay toda una gama de apuestas que no necesitas, como repito, saber las reglas de juego del deporte al que apuestas. Pero más aún, han ampliado las apuestas a las campañas presidenciales. Es decir, ahora también te permiten apostar a quién va a ser presidente de un país o no. Fíjense ustedes. Y todo esto tiene que ver con el problema, como les repito, económico que vive no solamente el Perú, sino en el mundo entero. Y las regulaciones, pues, no pueden darse porque los permisos vienen de países como Malta, Curazao, Montenegro, Antigua y Barbuda, que son paraísos fiscales, son offshore en donde les emiten autorizaciones para apuestas a distancia deportivas que les dan una fachada, un viso de legalidad. Pero como vemos, de legalidad no tiene ninguna porque no graban y atentan contra la salud mental porque esto crea ludopatía en los jóvenes. Hay gente que pierde su sueldo entero. Ya si hay problemas económicos y la informalidad en el trabajo, hay gente que lo pierde todo. Y hay gente que desde muy joven, de 16 años, ya están ingresando en este mundo, justamente a raíz de esta precariedad económica, ¿no? Bueno, esto por una parte. La contraparte de esto, amigas y amigos, es bien perverso, ¿no? Miren cómo es el sistema, ¿ya? Uno, cuando quiere hacer un emprendedurismo, por citar, yo quiero traer equipos, por decir, tecnológicos de China, ¿ya? Por una empresa, AliExpress, Alibaba, hay varias empresas. Yo me traigo unos celulares o me traigo uno, de repente para mi uso personal, y en aduanas me lo retienen y me mandan una notificación en donde me piden que yo tengo que hacer una homologación, óiganlo bien, homologación de ese aparato celular que estoy trayendo, ¿ya? Uno de los requisitos que me piden es que tengo que ir a los almacenes de Serpost y tener el manual de instrucciones de ese aparato para que lo puedan homologar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a los almacenes, no te permiten porque está retenido. Pues ¿cómo te van a entregar un paquete para que lo abras si está retenido? Es decir, te ponen requisitos que son imposibles de cumplir. Y esto, evidentemente, son lobbies en donde mueven plata empresas como Telefónica, como Claro, como Linio, como Saga Falabella, como Plaza Vea, porque ese mismo equipo que a ti te ponen trabas y que al final te lo terminan robando, porque te ponen un tiempo perentorio con esta citación, a esas empresas se lo dejan pasar tranquilamente porque ese mismo modelo que tú has querido traer más barato, que no paga impuesto, a ellos se lo dan pues por grandes cantidades y pasan tranquilamente. Y esto uno lo puede ver cuando ve pues los anuncios de la venta de celulares de estas empresas. ¿Se dan cuenta? O sea, por una parte matan al emprendedor, al que quiere trabajar legalmente trayendo cosas del extranjero para vender acá en el Perú, y por otra sí te dan facilidad a empresas que no están en el Perú, que no existen en el Perú, sin embargo,
generan ingresos de más de 4.000 millones de soles al mes y pérdidas de dinero por más de 160 millones de soles a la semana, independientemente del daño mental con esta enfermedad de la ludopatía, que ya es todo una tendencia mundial. Así que como vemos, aquí hay pues un doble estándar. Por una parte, te invitan a que pierdas tu dinero en estas apuestas porque ganarás pues, pero ganarás una o dos veces. No vas a ganar siempre. Y aún así, cuando ganes o pierdas, perdón, cuando ganes y ellos pierdan, ellos siguen ganando. Estas han sido las breves más bravas de hoy.